Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. El gobierno entrante de Gustavo Petro obtuvo en la primera victoria con sus mayorías su aplanador en el Congreso de la República, logrando refrendar el controversial acuerdo de Escazú, por lo menos en el Senado, faltando la aprobación en la Cámara de Representantes. Es una iniciativa que había sido dilatada y pospuesta en la anterior legislatura, la cual el nuevo presidente del Senado, el muy poderoso senador Roy Barreras, logró su aprobación luego de 6 días en el cargo, estrenando entre otras cosas coalición de gobierno. Pues la refrendación del acuerdo de Escazú ha desatado por años una dura polémica entre derecha e izquierda, no solo en Colombia, por lo que algunos llaman la letra menuda, que según argumentan podría exponer entre otras cosas a Colombia ante tribunales internacionales por temas ambientales. Lo que propone Escazú está en el derecho interno, derecho a la información, derecho a la pare de criticar y proponga. Aunque para los defensores de esta iniciativa, esta es solo una mala interpretación y la seguridad jurídica del país está totalmente garantizada, y reiteran que con la declaratoria se busca permitir el acceso a la información sobre temas ambientales, asegurar también la participación pública y fortalecer la defensa de los líderes ambientales. Lo cierto es que de los 24 países que lo han impulsado este acuerdo, 13 lo han ratificado y en Colombia solo faltaría la aprobación en la Cámara de Representantes y por supuesto el examen de la Corte Constitucional. ¿Qué ventajas y qué desventajas trae para Colombia este acuerdo? ¿Por qué la polémica en el Congreso de la República? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, y también el tire y afloje en el legislativo por cuenta de los beneficios de los congresistas. Esta es realmente una pelea vieja. En junio del año 2020, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso tramitarlo de urgencia, tramitar esta ratificación del acuerdo de Escazú. Sin embargo, tras años aún no ha sido posible esto, y aunque el presidente apoyaba esta iniciativa, su bancada en el Congreso, que es la del Centro Democrático, iba en contra de su propuesta. Yo firmé el Tratado de Escazú, intentamos por la vía expedita del mensaje de urgencia, no lo logramos, lo intentamos por esta vía en la que ya celebro que ayer se haya dado el segundo debate, y yo espero que el Congreso lo apruebe, porque creo que para el país es una buena política. Y se están dando sesiones muy intensas, muy interesantes en el Congreso de la República. Esta noche hablaremos con ellos, los que están allá en el Legislativo. Juan Carlos Lozada, que es representante a la Cámara del Partido Liberal. Representante, buenas noches. Muy buenas noches, para mí un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Un saludo para mis contertulios, para toda la audiencia. Muchas gracias a usted, señor Miguel Uribe, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ex secretario de gobierno de la ciudad y ahora senador, el más votado del Centro Democrático. Bienvenido, senador, buenas noches. Y del país. Óyeme, gracias por la invitación, realmente me alegra mucho estar aquí. Un saludo especial a Juan Carlos, a Cristian, y bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos. Gracias a usted por estar acá. Cristian Moreno, excongresista del partido de la U, bienvenido, señor, buenas tardes. Muchas gracias, María Camila, un saludo muy especial a Juan Carlos, a Miguel y a toda la audiencia, y que el debate enriquezca la democracia de nuestro país. Bueno, representante Lozada, ¿cuál es la pelea, cuál es la pelotera por cuenta de este acuerdo de Escazú? ¿Qué es lo que hay en juego? Bueno, mire, en el año 2019, cuando surgió la primera fase, si se quiere, del paro nacional, nosotros habíamos convocado, si se quiere, a una manifestación en frente del Ministerio de Medio Ambiente multitudinaria, y desde ese momento, cuando el presidente Iván Duque decidió abrir las mesas de diálogo nacional, abrió correctamente una mesa de diálogo ambiental. En esa mesa yo fui el único congresista que participó, y encuestando a las organizaciones ambientalistas que hacían parte de esa mesa, tanto Brigitte Baptiste como el doctor Andrade de la Universidad Nacional, que eran los coordinadores de esa mesa, se dieron cuenta que el tema principal de todas las organizaciones que estaban ahí eran la exigencia de la firma y la ratificación del acuerdo de Escazú, y gracias a esa mesa de diálogo el presidente Iván Duque anuncia que va a firmar el acuerdo y que llevará la ratificación al Congreso de la República. Y lo hizo con mensaje de urgencia. Sin embargo, nunca se discutió. Un año entero estuvo el acuerdo de Escazú sentado en la Comisión Segunda de
el Senado de la República, como había además mensaje de urgencia, eran comisiones conjuntas. En ese momento era presidente de la Comisión Segunda, el saliente presidente del Congreso, el doctor Gómez, quien de manera deliberada, además, por el poderosísimo lobby en especial del Consejo Nacional Gremial, hay que decirlo, porque ellos además lo han hecho saber de manera abierta, que se oponen al acuerdo de Escazú, lo engavetó durante un año entero. Y entonces el presidente de la República se vio en la penosa necesidad de volverlo a radicar y de llevarlo a través de un trámite ordinario, porque se dio cuenta que a través del trámite rápido tenía muchos más problemas que a través del trámite ordinario. Entonces, lo que está en juego con el tema del Tratado de Escazú, con el Acuerdo de Escazú en definitiva, es hasta dónde quiere llegar Colombia en sus estándares de defensa de los derechos humanos y del ambiente como una sola defensa, a lo que se oponen, digamos, de alguna manera, fuerzas productivas del país que ven en él una especie de amenaza a su actividad económica, cuando los defensores de derechos humanos y los defensores de la tierra, que somos los principales beneficiarios del Acuerdo de Escazú, lo que vemos es, si se quiere, una fórmula a través de la cual el Estado colombiano no solo ratifique lo que está en su propia legislación, sino que haga parte de un acuerdo que permite, si se quiere, la cooperación internacional, regional, de un acuerdo vinculante, y que por supuesto fortalezca procedimientos y relaciones para justamente llevar, si se quiere, al plano de la materialización esos derechos y esas, digamos, reivindicaciones en el país donde asesinan más líderes ambientales en el mundo entero. El año pasado 65 de ellos fueron asesinados. El segundo país donde más mueren defensores de la tierra es México, con apenas 30. De los 22 países donde asesinaron líderes sociales en el año 2020, Cristian, 17 de ellos no suman las cifras de Colombia. 1 de cada 3 líderes ambientales en el planeta es asesinado en Colombia. Luego, yo creo que el acuerdo de Escazú es un acuerdo que trae medidas importantes y que alienta a los países a legislar en materias importantísimas como la transparencia en la información, como aquello que tiene que ver con la participación ciudadana en contextos de conflicto socioambiental, y por supuesto también lo que tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental. Yo creo que esos son temas en los que no habría que tener, digamos, tanta controversia. Ahora la otra cara, que es la del Centro Democrático. Senador Uribe, ¿por qué se oponen ustedes al acuerdo de Escazú? ¿Qué es lo que están leyendo ustedes ahí detrás de él? Bueno, en primer lugar, María Camila, yo creo que todos los colombianos coincidimos en la necesidad de defender el medio ambiente. Es decir, sería absurdo no hacerlo, y quien no lo haga evidentemente no responde a la agenda prioritaria que debemos tener como país, como sociedad y como generación. Este debate sobre Escazú no es un debate ambiental, no es un debate si protegemos o no protegemos el medio ambiente, y de una manera desafortunada se ha buscado construir una narrativa, creo yo, equivocada, que ha distraído una discusión que por supuesto es importante dar. Tampoco podría decir que el Acuerdo de Escazú no trae nada importante nuevo, por supuesto que sí, pero también es importante contemplar los riesgos que generaría para el país en materia de soberanía nacional y particularmente de seguridad jurídica, y permíteme explicar eso con mayor detenimiento. Juan Carlos, a quien conozco bien, hace una referencia puntual sobre los defensores de derechos humanos. Cuando yo fui secretario de gobierno en Bogotá, logramos crear una ruta de protección de líderes sociales que logró salvarlos a todos, y logramos pasar de 6 líderes asesinados en el gobierno de Petros, el entonces alcalde, a 0 cuando yo estaba en la secretaría. Creo profundamente en la necesidad de proteger a los líderes sociales, por lo tanto estudié con juicio el Acuerdo de Escazú. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, establece la necesidad de que los miembros, parte del acuerdo, establezcan normas para protegerlos, pero no trae un solo mecanismo nuevo. Es decir, el hecho de aprobar el Acuerdo de Escazú no protege líderes, eso no es cierto. Ahora, es verdad que resalta, reivindica la necesidad de protegerlos, pero el mismo acuerdo no protege líderes. Ahora, ¿que es verdad que hay que hacer cosas nuevas en Colombia para proteger mejor a los líderes sociales? Claro, hay que combatir las estructuras criminales, el narcotráfico, el tráfico, etcétera, pero también hay que trabajar dándole competencias a las entidades territoriales, hay que poder combatir esa actitud pasiva que tiene el sistema de protección, descentralizando el estudio de riesgo para que sea más oportuno, etcétera, etcétera. Pero también hay que ser francos. Aquí a veces no solamente no faltan normas, sino que estamos muy mal en la implementación. Si queremos proteger líderes sociales, lo que toca es garantizar que las normas que hoy hay se puedan mejorar, pero se implementen correctamente. Entonces, primer punto. Segundo, el Acuerdo de Escazú trae, como dice Juan Carlos, profundiza en la necesidad de que haya participación ciudadana en los proyectos ambientales.
Y déjeme decirle que Colombia es uno de los países que más ha avanzado en la participación ciudadana y particularmente en estos procesos. Tenemos la consulta previa, que a propósito falta por ser reglamentada. Tenemos la participación en los procesos administrativos, ambientales, y la participación en general está reglamentada en varias leyes y en varias partes de la legislación. Entonces la participación existe. No es que porque se apruebe el proyecto Escazú vamos a tener diferentes mecanismos, tampoco trae un mecanismo concreto. Lo que anuncia el acuerdo de Escazú es que todo aquel interesado podrá participar, pero eso ya lo trae la ley colombiana. Tercero, dice Juan Carlos, y es verdad, dice también, bueno, queremos acceso y transparencia a la información. Yo reivindico la necesidad de que la información sea pública, pero no solo en los procesos ambientales, en todo. Ahora, ¿por qué es importante en los procesos ambientales? Para que no nos metan goles como sociedad, que un proyecto que va a contaminar, que no nos enteremos después de que se haga, sino tengamos las herramientas necesarias. Pero déjeme decir que el artículo 74 de la Constitución ya trae el derecho al acceso a la información, e incluso los tiempos que establece el acuerdo de Escazú son más largos, menos estrictos que los que trae la legislación nacional. Y termino con el tema más grave y por el cual nosotros pedimos, entre otras cosas, no que se negara ayer o hace 2 días, sino que se diera más tiempo para el debate. Es que, ojo, somos un Congreso nuevo, 60% renovado, y ni siquiera en plenaria nunca se escuchó el sector productivo, que a propósito no tiene nada de malo, genera millones de empleos, pero no se escuchó. Y lo que primero propusimos es, ojo, escuchemos. ¿Por qué? Porque este acuerdo nos mete en el marco también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto activa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este es el argumento más... Si le parece, no, es para que vayamos por partes decantando. Tiene la opción en el artículo 19 de no tomar esa vía si el gobierno lo considera. Termino con esto porque es muy importante y es, ojo, quiere decir que cualquier persona podría activar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier proceso, incluso antes de evacuar nuestra ruta judicial. La Corte Internacional de Justicia. No, son las dos. La Corte Internacional de Justicia es contra otra parte, contra otro país. Pero este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del territorio nacional, dentro de un proyecto puntual. Por ejemplo, Hidroituango. Por ejemplo, un puerto. Por ejemplo, una obra de infraestructura. ¿Y acaso es que en el caso de Hidroituango no hubiese sido? No, yo no estoy diciendo que sea pertinente, cuando hubo cientos de asesinatos. Yo le escuché su intervención completa. Concluyamos, senador Uribe, para escuchar al doctor Moreno, por favor. Completa, incluso un recuento histórico. Déjenme terminar con los puntos más claves. Y en ese orden de ideas, el punto más grave es que va a haber inseguridad jurídica, porque entonces, primero, no se tiene ni siquiera que agotar la legislación nacional, sino se puede activar la comisión. Sí se tiene que agotar. Está en el artículo 19. No es verdad, eso es para la Corte Interamericana Internacional de Justicia, Juan Carlos. Lo segundo es que puede haber la política pública ambiental va a ser de derechos humanos. Usted puede pedir medidas cautelares en todos. Puede haber una contradicción legal. Entonces eso genera inseguridad jurídica y por lo tanto podría haber una pérdida de millones de empleos y pérdida de inversión en Colombia. Doctor Moreno, ¿cuántos periodos estuvo usted en el Congreso? ¿2? Yo estuve 2 periodos. ¿Por qué no tuvo éxito el acuerdo de Escazú en el Congreso? Bueno, yo tengo una posición intermedia que quiero referenciar muy bien aquí en este debate. A ver, yo creo que el acuerdo de Escazú es importante y es necesario que lo ratifique el Congreso de la República. Creo que el que reforcemos la legislación que existe y que con un convenio y con un tratado le demos ese rango y esa plataforma constitucional importante, ayuda precisamente a que lo que hagamos en materia ambiental sea mucho más fuerte en nuestra legislación. Yo creo y estoy de acuerdo con la controversia que genera sobre todo los temas judiciales, como dice Miguel, jurídicos, y la necesidad de que eso se aclare. Pero yo creo que el camino, Juan Carlos, para eso es precisamente las leyes que reglamenten el respectivo tratado, Miguel, en nuestro país. Porque lo que no puede ocurrir, lo que creo que a lo que no nos puede llevar esto, es a unos escenarios de inseguridad jurídica que precisamente la reglamentación del tratado nos puede con mucha claridad generar, digamos, las condiciones para que judicialmente, para que jurídicamente existan un camino claro. Y yo sí creo que el tratado lo que puede permitir es que la jurisdicción agraria y ambiental se convierta en una realidad en este país, porque hoy prácticamente no existe y estamos yéndonos a una jurisdicción civil, a unos jueces que poco conocimiento o que poca capacidad de acción
tiene sobre ello. Entonces yo creo que aquí gran parte de estas controversias que estamos viendo, sobre todo en la parte judicial y en la soberanía, se puede cerrar en lo que debe ser la reglamentación, pero yo creo que el acuerdo es necesario, hay que darle cumplimiento, refuerza, tiene obviamente unos parámetros generales, tiene obviamente unos elementos muy generales que requieren una reglamentación en el país. Y me detengo también en la necesidad, por ejemplo, de la defensa a los líderes ambientales. Yo creo que, como lo decía Miguel, es necesario que en materia de líderes ambientales se incremente la política de preservación de ellos mismos, pero creo que abrirle el espacio, como lo hace el tratado, la voz, la mayor información, el mayor acceso, y si utilizamos las reglamentaciones también para que con decretos, para que con leyes se mejore la legislación que hay, que creo que es garantista, pero que puede tener unos elementos mayores para que las obras de infraestructura, para que la inversión extranjera, para que las multinacionales que vienen a explotar recursos naturales no renovables o que vienen a hacer inversiones a Colombia, hombre, tengamos elementos para proteger realmente la legislación ambiental y los derechos ambientales que no podemos permitir que sigan pasando por encima. Doctor Lozada, para que vayamos por partes, yo creo que el tema más sensible es el de los líderes sociales. Usted dice que en el último año fueron asesinados 65 y se lo voy a preguntar con el mayor y absoluto respeto por las víctimas, por lo que representan los líderes ambientales en el país. ¿Firmar un acuerdo como este de Escazú va a permitir o va a dejar o hacer que dejen de matar líderes sociales en Colombia? No, por supuesto que no. En eso estamos plenamente de acuerdo con Miguel. No hay ningún papel escrito que sea capaz de impedir la masacre que han tenido que vivir los líderes y los defensores de la tierra en nuestro país. Pero sí les pueden dar algunas garantías. Fíjese usted, el tratado habla de 3 temas fundamentales. El primero de ellos, el acceso a la información. En Colombia la verdad es que las empresas no cumplen con la obligación de la información transparente en Colombia. Creo que en ese sentido, firmar el acuerdo le da un refuerzo a esa, si se quiere, a ese axioma del acuerdo. Pero eso no es nada adicional, entonces. Que es lograrlo. Ya que no cumplan la norma no quiere decir que sí van a cumplir el acuerdo. Algo adicional es un argumento más para firmarlo. No veo por qué, digamos, si ustedes lo que consideran es que ahí no hay nada nuevo, ¿cuál sería realmente el problema de firmarlo? El problema de justicia entonces, por eso, vamos por partes, porque yo, digamos, justamente lo que quiero es mostrar cómo el 80% de los argumentos de Miguel sirven para ambos lados, sirven también para decir, bueno, entonces no hay ningún problema. Donde está el tema central, en definitiva, es el que toca Cristian también, que es el supuesto argumento de que no hay seguridad jurídica. Ahí es donde está el centro y la nuez de este asunto. Pero mire, primero, no hay ninguna transparencia en la información en nuestro país. Yo creo que el tratado entra a ratificar esa necesidad de llevar eso a la práctica. Por otra parte, lo que tiene que ver con la justicia ambiental en Colombia, Iván Duque, con la máxima de las hipocresías, porque es que esto es de una hipocresía superlativa, le pide al Congreso que ratifique el acuerdo de Escazú, pero por otra parte vetó 2 veces la especialidad agraria y rural, que justamente nosotros considerábamos que era una herramienta de ordenamiento territorial, de resolución de conflictos que tienen que ver con el territorio y con los conflictos ambientales en parte, y el presidente de la República no quiso que los campesinos y los defensores de la tierra tuvieran acceso a ese mecanismo de justicia ambiental. Lo vetó 2 veces, es una cosa absolutamente increíble. Uno de los pocos proyectos que hizo tránsito por el Congreso de la República, que tenía además como fin implementar el Acuerdo de La Habana y el punto 1 de la reforma rural integral. Y por otra parte está el tema por el que usted bien pregunta, que es el asesinato de líderes sociales, que en este caso, Miguel, el acuerdo de Escazú va más allá de ese término líderes sociales, y lo que hace es que reivindica a una categoría de líderes sociales que ha sido invisibilizada, ya existe en Colombia, y que es una locura, que es el primer tratado internacional que lo plantea de esa manera, y es a los defensores de la tierra y del ambiente. ¿Qué les cambiaría en la práctica si se llega a firmar esto a un líder social ambiental en el Chocó? Bueno, a ese líder social sabe que tiene, por lo menos hoy en un tratado internacional, una fórmula a través de la cual le puede hacer exigible al Estado colombiano, porque es un tratado vinculante que abra, si se quiere, los espacios de denuncia, de transparencia y de participación cuando ese líder social se ve amenazado, por ejemplo, por un proyecto minero. Mire, Miguel decía que en Colombia tenemos todas las normas posibles para participación ciudadana. La Corte dice todo lo contrario. Lo que dice la Corte es que tenemos un tal déficit de participación ciudadana en contextos de problemas socioambientales que instó al Congreso a crear formas vinculantes
de participación ciudadana en contextos mineros. Pero Senador Uribe. mire usted que Juan Carlos acepta que el tema fundamental es el tema de justicia y no lo toca, acuerdo. porque es ahí donde está el porque, problema. porque no me dejaron terminar, pero si quieres sigo. Bueno, está bien, es por eso. quieres, Pero sigo. yo quiero entonces decir varias cosas. Juan Carlos dice que si ya está, ¿para qué? Precisamente el problema es que hay cosas que que lo que ya está en la legislación que no se cumple, no se va a cumplir porque hay un tratado o no hay un tratado. Es decir, y aquí el problema, y yo diría cuando Cristian dice que tiene una posición intermedia, no, yo no tengo una posición, primero, radical ni absoluta, porque yo creo que eso le hace daño a la política y a este tipo de debates, y segundo, creo que uno puede encontrar posiciones medias. Por ejemplo, una cosa que propusimos, todo lo adicional que traiga el tratado, que funcione para mejorar la capacidad del Estado en esta materia, hagamos leyes propias para eso. Entonces alguien dirá, entonces, ¿por qué no lo ratifica? ¿O por qué no lo modifica? Diría yo. Porque los tratados no se pueden modificar. Es o todo o nada. Así es. Y en el o todo, ahí hay un pedacito, un capítulo. El porcentaje que lo quiera poner Juan Carlos, para mí es profundamente importante y para el colombiano que me está viendo probablemente es lo que más va a afectar. Y es que todos los que le entreguemos nuestra soberanía al sistema interamericano de derechos humanos en este tema. Quiere decir que el día de mañana una ONG nacional o internacional puede activar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier caso. Y qué bueno que lo puede hacer en el país donde más matan líderes sociales en el mundo. Qué bueno. No, pero eso es cuando la demagogia, justicia le ha fallado a esos dejemos líderes hablar a Juan sociales, Carlos. cuando la impunidad es Dejemos que absoluta. Juan Carlos haga la entrevista En el caso solo. de asesinatos de líderes Representante, de ambientales en para este que país, podamos qué escucharlos. bueno que se puedan activar Senador los Uribe, mecanismos por favor, internacionales para concluya su garantizarlo. intervención. Qué De a bueno. uno para que podamos escucharlo, Sí, senador qué Uribe. bueno. Pero Juan Carlos, Pero qué bueno, pero Miguel. déjeme terminar, es que si no es muy aburrido esta conversación. Sí, pero yo le pregunto, Bueno, Miguel, yo le pregunto, realmente es difícil ¿usted considera realmente que en este país ha habido justicia en los casos de asesinatos de líderes ambientales? Senador ¿O Uribe. es una total impunidad? Yo le voy a decir, primero lo que usted está aquí planteando es demagogia pura, No. porque este acuerdo usted mismo lo acepta, no genera ninguna protección para el líder social. Pero déjeme Lo terminar genera antes de que... en la posibilidad déjeme de activar terminar, los déjeme mecanismos terminar. de la CIDH. Déjeme terminar. Entonces, no los genera, usted lo acaba de admitir, alguien No, puede no, no, devolver no, la no, grabación no. y lo dice. Pero, No. pero déjeme Que quede en un terminar. papel, no. Bueno, ese Pero es hay el una tema. cantidad de Una cosa es debatir, otra cosa es que no se puede hablar. Representante Lozada, termine, por O sea, favor, es un senador debate o Uribe. es una intervención de Juan Carlos donde nos dan dos Termine, minutos por a cada favor, uno. senador Uribe, su intervención. Entonces, el tema aquí central es que no es verdad que, y bueno, primero, yo estaba terminando de decir que es muy grave que la Corte Interamericana de Justicia se pueda activar sin siquiera haber acabado nuestro proceso interno judicial. Primer problema. Segundo, puede tomar una decisión el Consejo de Estado y la Corte Interamericana otro, y obviamente hay que aplicar la Corte Interamericana. Entonces vuelve el punto central, que es lo que mencionaba Cristian también, se genera inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica genera ahuyento de la inversión, pérdida de empleos, entre muchas otras cosas. Me llamó la atención al problema el de ejemplo los... que usted puso sobre Hidroituango. ¿Qué pasaría, por ejemplo, frente con al tema de proyectos los como líderes ese? sociales, no es verdad que el acuerdo de Escazú proteja líderes sociales. Para proteger líderes sociales hay que implementar las normas que hay y mejorar aquellas que se necesiten mejorar o incluso incluir nuevas. Lean, por favor, el artículo 9, del acuerdo de Escazú. Nada plantea. Entonces, lo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no haya que proteger líderes sociales. Vuelvo, repito, es demagogia suya, Juan Carlos, cuando trata de poner ese debate de esa manera. No, todo lo contrario, y por eso comencé diciendo que yo incluso los he protegido haciendo las cosas como tienen que ser. Ese es el primer punto. Miguel, Y yo frente a tu no he pregunta, María calificado Camila, de manera personal los- ninguno de sus comentarios, los pero segundos, yo podría no, pero decir dejan aquí el aire, dejan que el también aire. es una enorme demagogia Sobre- hacer parte del gobierno que permitió el asesinato de más de 130 líderes ambientales en un solo año, en 2 años, perdón, entre el ¿Yo hice año parte de ese 2000 gobierno? del 2020, pues usted hace parte del Centro Democrático. Si Bueno, usted no es eso, del si partido usted que acaba quiere- de gobernar los no. últimos 4 años, No, una cosa es al ser que no parte le del- interesó nada la muerte de líderes ambientales en verdad, Colombia y que hoy, Juan Carlos. hacen la pantomima de querer firmar el presidente de la República el acuerdo de Escazú y su propia bancada ni siquiera le hace caso pero- a eso, pero, no se lo Juan hizo Carlos. durante Pero- 2 años. pero para No, que- pero- pues, pero- eso pero- Eso sí es demagogia. Juan Carlos, pero dejemos... No, pero oiga, no, pero eso yo... Pero un momento, doctor Moreno, un momento para que concluya el senador Uribe. Solo y tú hablas después, Doctor pero- Uribe, por favor, para No, que concluya. Sí, no, pero perdón, es que todo eso que dice Juan Carlos, a Juan Carlos le queda bien y se exalta y dice, pero a ver, varias cosas. Primero, no es verdad que no nos importe la muerte de los líderes sociales, por favor. ¿Dónde están las medidas? Eso no es verdad, Juan Carlos. ¿Dónde están las medidas? Miguel? Mire, el problema de los líderes sociales parte, entre otras cosas, por el narcotráfico de este país.
Narcotráfico, que yo no quiero empezar hoy este debate porque será inmenso, pero en buena parte el gobierno que usted apoyó y que comienza el 7 de agosto ha justificado básicamente y ha empoderado a esos clanes que producen coca en el país. Incluso algunos de sus compañeros, ahora en esa mayoría, quieren legalizar la coca. Entonces, claro, es el narcotráfico, narcotráfico el que mata líderes sociales, no es el Estado y no es el gobierno. Segundo, claro que nos duele, pero el problema es que es derivado de una impunidad que, entre otras, se generó en buena parte por hacer malos acuerdos. Pero ese no es el debate aquí. El debate es que claro que hay que protegerlos. Y yo particularmente hablo a nombre propio, a pesar del malestar que le genere eso a Juan Carlos, yo hablo a nombre propio. No solo los he defendido, sino creo que hay que defenderlos. El problema aquí va mucho más allá. Si Juan Carlos quiere reducir el acuerdo de Escazú a ese punto, que lo haga. No, yo no lo he reducido. Yo he hablado ampliamente. Eso tiene cosas buenas, tiene cosas negativas y por eso podría ser un riesgo para Colombia. Doctor Moreno. Yo creo que tenemos que centrarnos, María Camila, realmente en el punto de justicia. Yo creo que sí tiene unos elementos que de por sí, como lo dice Miguel, no van a darle protección a los líderes ambientales, que lo reafirman y que creo que es importante, pero el tema central, en mi opinión, y creo que todos coincidimos en eso también, es el tema de justicia. Y yo creo que para que no haya inseguridad jurídica, nosotros sí necesitamos que el gobierno y el Congreso trabaje de fondo, Juan Carlos, en la reglamentación de lo que se debe desprender para eso en el Tratado de Escazú. Es decir, aquí no puede, y porque además, Miguel, independientemente de que el tratado establece lo de la Corte Internacional de Justicia y lo de la CIDH, Juan Carlos, hoy en la defensa de derechos humanos cualquier persona puede ir a la CIDH. Cualquier persona hoy puede ir a la CIDH. Yo lo que creo que lo que el país tiene que decirle con claridad, tanto a los defensores de los derechos ambientales como a las personas que vienen o a las empresas que vienen con capitales extranjeros a hacer desarrollo, que están hoy haciendo desarrollo de actividades extractivas, que sobre eso golpea de manera directa y clara, es cómo va a dar seguridad jurídica. Y para que demos seguridad jurídica, yo insisto, aquí hay que desarrollar, por ejemplo, la justicia ambiental y la justicia agraria. Eso no se ha hecho y eso hay que hacerlo. Segundo, aquí tenemos que sacar y emitir desde el Congreso de la República unas leyes que establezcan una ruta clara desde lo administrativo, que creo que la hay, que ha sido importante, Juan Carlos, pero que no se cumple. Y quien la incumple, sobre todo y sobremanera, es el gobierno mismo, es el Estado mismo. A mí me da mucha pena, pero la ANLA, a mí me da mucha pena, pero la Agencia Nacional Minera, pero la Agencia de Licencias Ambientales, la Agencia de Hidrocarburos, en este caso. La Agencia Nacional de Tierras. No hace el papel de fondo que debe hacer para proteger los temas ambientales como tal. Y aquí muchas empresas hacen lo que les da la gana en el territorio. Y eso tampoco, Miguel, se puede permitir por el hecho de que venga inversión extranjera y que se genere un empleo que incluso muchas veces son enclaves como los que hay en el Cesar y que eso no le genera un valor agregado distinto violaciones a los derechos humanos. Distinto al mero pago de una regalía. Pero pongámosle esto, doctor Moreno, como rostros. Es decir, cuando usted dice aquí las empresas, algunas hacen lo que se les da la gana, ¿a qué se refiere? Yo tengo un caso particular, Prodeco. Prodeco vino, que hace parte del grupo Glencore, Miguel. Así es. Vino a Colombia, explotó la mina La Jagua allá en el departamento del Cesar. La dejó tirada. Y la dejó tirada en medio de la pandemia y la dejó tirada con el argumento de que los precios no le daban. Cuando los precios desplazar toda una comunidad. Cuando los precios hoy del carbón, incluso en medio de lo que está pasando con Rusia y Ucrania, nos tienen unos precios increíbles, históricos, y lo que, de subida histórica. Cristian, lo que pasó con los Guayú en el Cerrejón. Y lo que está pasando, Juan Carlos, con esa empresa es que violó todos los protocolos, se fue y dijo que se iba porque no le daba la sustentabilidad, y lo que está pasando era que no quería cumplir la responsabilidad social, los compromisos ambientales, el cierre de minas, que ya se le venía. Sí tenía compromisos ambientales. Y pagar los pasivos ambientales. Entonces, Cristian, pero buena parte de lo que pasó con esa empresa no se corrige necesariamente con el acuerdo de Escazú, y hoy las normas están. Y si lo que tú dices sobre las entidades no pasa necesariamente, porque ellos pero hacen lo que se les da la gana, en buena parte no es porque las normas no existan, es porque los funcionarios no cumplen con lo que tengan que cumplir. Entonces, aquí el punto es que aquí el problema no es ni la defensa, mejor dicho, para que quede claro,
Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que defender líderes sociales, que hay que proteger los derechos humanos, que hay que garantizar el medio ambiente, que hay que garantizar con las obligaciones que tenga cualquier persona que invierta en Colombia. Ese no es el debate. Aquí el punto central es si este acuerdo genera que eso suceda. Nosotros pensamos que no necesariamente lo genera y que entre otras cosas tiene otro tipo de riesgos que ya quedó claro que por lo menos Cristian y yo consideramos que pueden ser riesgos. Y lo que nosotros propusimos fueron dos cosas concretas. Uno, aplacemos el debate porque es un nuevo Congreso, era la primera sesión plenaria y ya se pupitrió la ratificación del acuerdo. Dejen para que los congresistas nuevos conozcan el acuerdo y segundo, particularmente, para que por lo menos los interesados puedan hablar. Esa es la democracia. Si ustedes tienen las mayorías, lo aprueban hoy, mañana o pasado, pero dejen hablar. Y lo segundo que propusimos es, pongámonos de acuerdo en cuáles son todas las normas adicionales que podrían complementar la legislación nacional sin traer los riesgos que eventualmente podría traer para ser parte de lo que está proponiendo Cristian en algún grado, de reglamentar sin afirmar el acuerdo, como entre otras cosas lo han hecho en muchos otros países. Entonces, eso es el punto. Pero aquí no estamos unos en contra del medio ambiente y otros a favor. Sí, pero me parece interesante representarte el punto de la inversión extranjera, es decir, las multinacionales que vienen. Eso que plantea el senador Uribe de la confianza, de la seguridad jurídica para las empresas, ¿cómo queda? Y Cristian también, que creo que hay un consenso entre los dos frente a ese punto. Es decir, yo creo que plantea el ejemplo de Hidroituango, que yo creo que para el caso de nosotros es muy significativo. Dependemos, entre otras cosas, energéticamente de Hidroituango. En parte sí, pero mire, para las empresas extranjeras yo creo que hay un reforzamiento de la seguridad jurídica con el acuerdo de Escazú. Porque fíjese usted hoy lo que implican, por ejemplo, las inversiones de fondos de inversión que exigen para poner plata que haya condiciones de derechos humanos y de sostenibilidad ambiental. Es uno de los principales ítems hoy para prestar plata e invertir en cualquier país del mundo. La OCDE tiene mediciones sobre inversión versus derechos humanos y medio ambiente. De hecho, una de las inversoras del Cerrejón, Cristian, se retiró de la concesión justamente porque ya no había condiciones de sostenibilidad y dijo, yo no sigo invirtiendo plata. Una empresa noruega en el Cerrejón dijo, nosotros no seguimos aquí porque evidentemente esto nos juega en contra en términos de la necesidad de construir un mundo que sea capaz de mitigar la crisis climática. Por otra parte, yo creo que es muy importante una cosa que dice Miguel, y yo de alguna manera lo voy a reafirmar, pero para no volver una verdad absoluta, porque ese es el discurso permanente del Centro Democrático. Es verdad que en la última medición de Global Witness, de los 65 líderes ambientales asesinados, 22 hacían parte del PENIS, es decir, del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el 22 de 65. Pero casi todo el resto de ellos, como sucedió en el año anterior, de los 65, 44 líderes indígenas. Cuando son el 4%, son casi el 70% de los asesinados. Otro dato, ¿quiénes Miguel. están matando líderes sociales? Bueno, pues es que justamente eso es lo que es, es muy grave. Y es que en Colombia sucede un fenómeno que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Cuando uno ve las causas en los otros 21 países, hay enormes componentes de empresas mineroenergéticas. En Colombia solamente 3 líderes sociales fueron asesinados por la instalación de empresas mineroenergéticas. Pero yo creo que criminales no los matan. Pero le voy a contar, ¿sabe qué es? ¿Sabe quiénes son? Reclamantes de tierras. Son personas que han sido asesinadas por defender territorios de acaparamiento. Pero si es cierto, que es el peor de los problemas, tanto ambientales como asociados al asesinato de líderes sociales. Organizaciones criminales, pero fíjese usted, en algunos sectores, auspiciando el narcotráfico. En parte sí, pero también auspiciados por industrias ganaderas. Me perdona que lo tenga que decir así. Vaya y vea usted, por ejemplo, el problema que hay en la serranía de la Macarena, Parque Chiriquete, pero usted no puede generalizar que... No, 40.000 cabezas de ganado en un parque nacional natural de donde sacaron a todos los guardaparques, de hecho, amenazados por los ganaderos que están ahí, que terminan... Que son organizaciones criminales. ¿Quién ha dicho que no? Entonces el problema no es si es ganadería, coca o lo que sea, son organizaciones criminales que están auspiciadas por el narcotráfico de cualquier modo. Pero fíjese, perdóneme, usted está tratando de poner a esas organizaciones criminales en un solo paquete, que es el paquete de narcotráfico. No. Yo no le niego que hay de eso. No me niegue usted que hay un montón de organizaciones legales. Pongámosle esto, representante. ¿Dónde matan más líderes sociales en
Lechería país. y La Palma. Vaya a ver lo que Organizaciones está legales. sucediendo. ¿Dónde matan más líderes sociales en el país? Representantes lo saben. Que tienen títulos de tierras, son gente que tiene créditos agrarios otorgados después de deforestar para meter vacas Pero es que en el usted medio millón de hectáreas que hay en ese sector en un parque nacional usted no puede hacer en nada. 5 punto. años. Eso es un delito el que lo haga. Punto. Por supuesto, pero es que no solamente es ese parque, Miguel. En esa área deforestaron 500.000 de hectáreas. No han recuperado una tierra. Aunque sabría decir, a usted Es que el le cuarto preocupa la lugar donde más deforestación, asesinatos de líderes sociales hay. bueno, pero la primera causa de deforestación en Colombia es la coca. Pero de ninguna Pues manera. comencemos por ahí. Desarrollo año 2013, 60% de la deforestación Yo creo que nos ligada a la estamos desviando. ganadería. Nos estamos desviando del tema. No nos estamos desviando del tema. Perdóneme, yo le voy a decir por qué no nos estamos Perdóneme desviando hacerle del una tema. pregunta. Pues sí, porque el ¿Dónde acuerdo de matan Escazú más no líderes nos sociales esto. en Colombia? ¿Ah? ¿Dónde matan más líderes sociales en En el Colombia? Cauca es donde están asesinando más ¿Y líderes quiénes sociales. mandan en el Cauca? Las disidencias de las FARC. Bueno, ¿Y no, quiénes están estructuras asesinando? criminales. ¿De qué vive la disidencia de las FARC? ¿Del narcotráfico? No solamente. La complejidad que hay en el norte del Cauca y el sur del Valle, claro que tiene que ver con el narcotráfico, pero no únicamente. Tiene que ver de nuevo con el proceso de reclamación de tierras y por eso son los indígenas a quienes matan. Las Yo creo que indígenas no tienen es solo- 36% a ver, de las segundo tierras de lugar, Colombia. ¿no? segundo Yo creo que lugar, el problema, están matando yo creo- más per- por- perdón, Juan Carlos, Sí. yo, creo Doctor que, Moreno. yo creo que ese problema no lo resolvemos necesariamente con el acuerdo de Escazú. Yo creo que aquí hay que reconocer que la principal causa de muerte de líderes sociales y ambientales es el narcotráfico, las estructuras criminales y esos grupos ilegales que hoy han encontrado un negocio. Y a mí por eso me preocupa, para apartarme un poco, pero hay que decirlo, me preocupa los elementos sobre los cuales hoy se plantea esa paz total. Porque creo que el plan pistola que hoy hay es en un ejercicio de querer mostrar supremacía y poder para llegar a un ejercicio de negociación. Pero bueno, ese no es el objeto de esto. Pero yo creo que esto lo zanjamos precisamente, esto lo zanjamos no generalizando, Juan Carlos, y entendiendo que el acuerdo le da herramientas, le da unas prerrogativas y le dice a los gobiernos que tienen que hacer efectivos unos aspectos en materia de justicia que, insisto, hay que reglamentarlo, pero donde también aquí hay un problema de tierras, para hablar un poco de lo que tú decías, y que eso implica, Miguel, seguramente una revisión de la ley de restitución de tierras y de unos elementos ahí que, ojo, allá hay unos problemas también en los cuales hay que darle garantías Senador tanto a María reclamantes Camila. como a quienes Y seguramente hoy les están lo habrá. haciendo efectivo. Senador Yo Uribe. quisiera hacer dos comentarios. El primero es que probablemente la planadora que han construido con todos los partidos que a propósito han gobernado durante los últimos años, construyó este gobierno, va a aprobar el acuerdo. Es decir, probablemente en la Cámara se va a aprobar. Aquí no estamos en una competencia ni en campaña, o sea, aquí no hay que convencer a nadie. Aquí estamos tratando es de informar, dar puntos de vista, que la gente saque su propio criterio. Pero probablemente se va a aprobar. Yo creo que eso no es necesariamente lo más conveniente. Vamos a ver el efecto, vamos a ver quién tenía razón, primer punto. Pero a propósito de la reclamación de tierras, déjeme decirle lo que está pasando hoy. Con ese discurso, creo yo, y no voy a poner, y si no lo voy a poner en boca de Juan Carlos, lo voy a poner en boca del nuevo presidente electo, y ahora ni se diga el nuevo director de la Agencia de Restitución de Tierras, se ha empoderado a cualquier persona para que vaya a invadir tierras. Y entonces hablan de restitución, de reclamación, cuando también hay un fenómeno gigantesco de invasión. Si uno mira cifras de concentración de la tierra, si uno mira cifras de quién es el propietario, no es verdad aquí que los indígenas no tengan tierra, tienen 36% aproximadamente de la tierra de Colombia. Pero el punto por qué lo menciono, porque yo estoy preocupado con lo que se viene para el país. Primero, las FARC o Comunes acaba de presentar un proyecto de ley que busca crear las guardias campesinas, algo muy parecido a la guardia indígena, algo muy parecido a los colectivos que hay en Venezuela, etcétera, que van a tener unas facultades el día de mañana probablemente para llegar a estas tierras a decir esto nos toca a nosotros. Y con una persona desde el gobierno que los empodera, los reivindica y generan todo un discurso para decir que eso es lo correcto y entonces todo lo demás está equivocado. ¿Por qué menciono eso? Para ir más allá, porque se viene una época de confrontación muy peligrosa en Colombia. Y yo quiero anunciar, primero, hay que frenar este esfuerzo de las Convivir 2.0 que pretende crear las FARC. Gravísimo es lo que están pretendiendo hacer. Dos, hay que poner la lupa sobre el nuevo director de la Agencia de Restitución de Tierras, que tiene un conflicto de interés gigantesco porque él es parte de lo que ha sucedido durante los últimos años. Y tres, aquí, por supuesto que donde haya que hacer una reforma bien hecha hay que hacerla, pero es muy grave que se siga empoderando a estas personas que desafortunadamente han invadido tierras y en buena parte el problema que tuvimos en Cauca y en el Valle del Cauca en los bloqueos
fue este punto. Y vienen grandes reformas, esa es la promesa del gobierno entrante, que ya mostró sus dientes, que mostró su poder, su aplanador en el Congreso de la República, 74 a favor y 22 en contra. Y está el Centro Democrático para que vean ustedes cómo va a ser el ejercicio de la oposición, entre otras cosas con una cara también muy visible, la de María Fernanda Cabal, que tuvo entre otras un rifirrafe, un altercado muy fuerte con ambientalistas, defensores del medio ambiente, que fue la antesala de esta discusión. Estamos en Zona Franca, vamos a regresar en segundos para seguir hablando del Congreso de la República, de la primera semana en el Legislativo. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hablando, entre otras, del Acuerdo de Escazú, del Congreso de la República. Doctor Moreno, para seguir en esta misma línea, digo, de discusión, tratando de llegar a un consenso, si se pudiera, sobre el Acuerdo de Escazú, hay una discusión alrededor, y lo planteaba la senadora María Fernanda Cabal, de los países, entre ellos Sri Lanka, otros en América Latina, que han firmado el Acuerdo de Escazú y se han arrepentido. ¿Qué lectura tiene usted alrededor de eso? Bueno, yo no conozco el caso concreto, por ejemplo, de Sri Lanka o de esos otros países. Yo lo que creo y me parece fundamental, y soy reiterativo en eso, es que si bien el tratado se va a aprobar como dice Miguel, porque además el gobierno ya construyó unas mayorías aplastantes en el Congreso de la República, lo que no puede pasar es que lo aprobemos y termine siendo letra muerta, como han terminado siendo muchos tratados, o que la reglamentación del tratado, las leyes que deben surgir del tratado no den la claridad. En este caso, en mi opinión, lo más importante, el sustento jurídico, el no golpear la soberanía judicial que tenemos en nuestro país y ser la primera instancia o las primeras fuentes de resolución de nuestros problemas. Eso implica que de verdad se haga para que no estemos echándonos para atrás bajo estos elementos. Y yo creo que en la medida que legislativamente y en la reglamentación logremos que los temas judiciales, Miguel, queden lo más claro posible, esto no llegará a esos escenarios. Y en la medida en que logremos que las empresas y que el gobierno aplique la legislación que hay y la que se puede reforzar con el tratado, podemos cerrar estos escenarios. Ahora, lo que tampoco puede pasar es que aquí todas estas ONGs, todas estas organizaciones pretendan también paralizar escenarios de productividad, de desarrollo del país, Juan Carlos, sobre la base de elementos o medidas dilatorias que aquí lo primero que no puede seguir pasando, Cristian, es que hay un aparato productivo violador de los derechos humanos de ninguna manera. Pero eso no puede ser aceptable. Pero está mal esa generalización, ¿no? En ningún caso. Claro, como está mal la generalización de que hay unas ONGs que quieren paralizar el país, yo no creo que ninguna de esas dos cosas sea cierta. Pero la historia de este país ha estado construida del despojo de tierras, que es la causa principal del asesinato de líderes ambientales en Colombia. Algo, y ese despojo de tierras, ¿quién lo hace? Le voy a decir una cosa, Miguel. Hoy está demandado, que lo sacamos con su gobierno, entre los dos, porque yo he sido crítico, pero también soy constructivo. Sacamos la ley de delitos ambientales. 9 demandas tiene el artículo de ilícita apropiación de los baldíos de la nación. Entre esas, una fomentada por la SAC, otra fomentada por Fedegan, otra fomentada por Azocolcaña, y así sucesivamente cada gremio fue a ponerle un pero a eso, porque saben que la construcción de ese aparato agrícola productivo de este país se ha hecho a través del despojo de tierras. Eso no es secreto para nadie. No, pero déjeme darle una cifra para entrar un poquito en el debate y la discusión de por qué algunas personas, digo, en el Centro Democrático, incluso otros partidos, el conservador que le parecía antes que era terrible y hoy que está con Petro y le parece que es lo mejor firmar el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué 24 países habían sido firmados, 24 países habían suscrito hoy solamente 3, es decir, 11 países se arrepintieron? ¿Le dice algo la cifra? No se han arrepentido. Lo que pasa es que es el Ejecutivo quien firma y luego la ratificación tiene otros tiempos. Pero justamente mire países que lo han ratificado, como Uruguay, Chile, por ejemplo. Eso, pero están en la misma posición de Colombia. Pues tienen que reafirmarlo, ratificarlo, claro, y no lo han hecho. En todos lados se da. Ahora yo sí le quiero mandar un mensaje a favor de Miguel a María Fernanda Cabal. Y es que este es un acuerdo que es regional de las Américas. No hay ningún Sri Lanka
en este tratado, nunca ni participó. Esto es una cosa que motivó la CEPAL desde el año 2012 en América Latina. Si ella vuelve y se equivoca, así como habló de la Unión Soviética y ahora metió a Sri Lanka en América Latina, yo sí le quiero decir a toda la gente de centro hacia la derecha que hay mejores líderes que María Fernanda Cabal. Aquí uno de los muy buenos, pero aquí Miguel, yo les digo, ojalá Miguel fuera el líder de la nueva oposición, el líder de la nueva derecha. Esta es la derecha que necesitamos, no esa derecha demagógica, no esa derecha que se la pasa diciendo burradas a cada rato. Ojalá que sea distinto este Congreso. Primero me parece irrespetuoso. Agradezcame. Primero me parece irrespetuoso. No, pero Sri Lanka, yo no sé si él lo habrá dicho o no, pero lo que tengo claro es que yo tampoco sería irrespetuoso con María Fernanda. Primero, también creo que ha hecho un trabajo valiente y ese no es el punto del debate y me parece irrespetuoso. Lo segundo es que tú comenzaste diciéndolo, aprovecho esto que dice Juan Carlos para decir lo que tú dijiste aquí hay una diferencia entre derecha e izquierda y Juan Carlos nuevamente trae ese concepto. Yo creo que en buena parte a Colombia le ha hecho daño eso, tratar de poner todas las posiciones en ideologías opuestas, generar esa polarización, pero además generar posiciones absolutas. Esto no es blanco o negro, esto no es derecha o izquierda, aquí no somos unos de unos y otros de otros. Aquí yo no sé si esto sea bueno o malo decirlo, pero yo voté por Juan Carlos en el 2000 algo. Yo también voté por usted. Entonces, imagínese usted. Yo también voté por usted. Aquí no hay posiciones absolutas. Yo creo que si queremos construir hay que empezar a soltar un poquito de eso. Y hemos tratado, entonces cuando hablamos del acuerdo de Escazú, yo por eso trato y le digo a Juan Carlos, no haga esas generalizaciones, tratemos de encontrar cómo podemos hacer lo correcto para que salga bien, sin poner en riesgo otros elementos, y yo creo que en buena parte esa es la posición que yo voy a tomar en este gobierno. Yo le he dicho a la gente que yo voy a hacer una oposición inteligente, y quiere decir que voy a apoyar lo que convenga realmente y lo que genuinamente piense que convenga, sin esperar nada a cambio además, sin ninguna transacción. A mí no me van a ver allá viendo qué negocio, qué mermelada, no me interesa. Y eso es lo que el Centro Democrático ha dicho, vamos a apoyar lo que le convenga a los colombianos y oponernos, eso sí, firmemente a lo que no funcione. Pero firmemente no es radicalmente, no es agresivamente, no es virulentamente. Es más, queremos hacer una oposición con base en hechos, con base en argumentos. O sea, no distinto a María Fernanda. Entonces yo lo que quiero plantear, este es el partido el que lo ha planteado. María Fernanda, entonces esto es para decirle a los colombianos, ojalá hagamos un esfuerzo para parar esas distinciones, porque como lo plantea Juan Carlos, que usted el de la derecha, yo no sé qué, nos está poniendo como si fuéramos distintos y al final somos colombianos y queremos lo mejor. Vuelvo y repito, estoy seguro que Juan Carlos, Cristian y yo, y por supuesto María Camila, queremos la defensa de los líderes, la protección ambiental, la garantía de derechos. Me cuesta pensar que Juan Carlos está en contra del sector productivo y yo, por supuesto, sí estoy en contra de la violación de derechos humanos en cualquier manifestación. Entonces, al punto central, ojalá estas discusiones para la próxima vez, pues terminen siendo para darle criterio a la opinión, a la audiencia y podamos sacar conclusiones. Me encanta ver a Miguel tan conciliador, porque cualquiera que le lea el Twitter a Miguel con respecto, por ejemplo, al presidente Petro, verá que eso es no, pero bueno, tendrán un escenario, pero tampoco, ya que Juan Carlos me tira ahí anzuelos, vale la pena decir otra cosa. No, mi posición es coherente con Petro, yo no estoy tranquilo y le voy a decir una cosa, 50%, pero venga, tenemos que ser menos virulentos, pero mire usted cómo le ha trinado usted al presidente Petro. Lo felicito. 50% de los colombianos no tenemos confianza en este nuevo gobierno. Y precisamente mis tweets, por favor, vayan y los miren. Lo que muestra es que tiene una popularidad del 63%, Miguel. Bueno, eso lo veremos. Bueno, pero pero Juan Carlos, tendrán escenarios para ponerse de acuerdo. Si te quita el puesto. Me tengo que ir a comerciales. La verdad es que yo sí voy a defender al 50% de colombianos que no confiamos en Petro, que no nos gusta lo que está haciendo, que nos parece que el acuerdo nacional está pegado con babas, que esa aplanadora hace más daño que beneficio. Así que seremos la minoría en el Congreso, porque construyeron esa mayoría, pero les garantizo que en las calles vamos a ser pronto la mayoría. Pero también tendrán puntos donde podrán ponerse muy seguramente de acuerdo. A propósito de los beneficios, el senador Gustavo Bolívar, en compañía de otros senadores del Pacto Histórico y la representante del Partido Verde, Catherine Jubinao, la muy activista, radicaron el tan anunciado proyecto para reducir las vacaciones allí y salarios, entre otras cosas. Allí hay un consenso con la senadora Paloma Valencia, que también tiene en la manga y en la mano otro proyecto para reducir beneficios a los congresistas. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
estamos de vuelta. Estoy intentando aquí en la pausa, no se imaginan, intentando ponerlos de acuerdo. A ver, doctor Moreno, ¿cómo cree usted que va a terminar esto que tiene un gran pero y es reducir sí beneficios, pero para el 2026? Yo creo que la discusión para el 2026 es una discusión que de verdad le quita argumentos y le quita peso a esta modificación que a mí me parece importante. Yo creo que yo plantearía que en vez de reducción de salario, Juan Carlos, a los congresistas les deberían pagar por sesiones. Y eso incluso tiene una medida frente al tema del ausentismo. Yo creo que hay que reducir las mal llamadas vacaciones, porque los que hemos estado en el Congreso y hemos trabajado, los que están en el Congreso y trabajan, de verdad no trabajan nada más 2 o 3 días que se sesiona. Se trabaja todos los días, no únicamente en tareas legislativas, sino en temas relacionados con control político, con gestión y los demás elementos que trae esto. Yo, de fondo, creo que la reducción de la edad amerita algunas discusiones. Yo he firmado 2 actos legislativos en los 8 años que pasé por el Congreso, donde hablábamos de reducir la edad para Cámara y para Senado. Pero creo que esa edad de 18 años que se está planteando, también hay que revisarla y de pronto 21 años puede ser una edad mucho más acorde con las discusiones y la experiencia que se requiere para llegar al Congreso. Doctor Uribe. María Camila, rápido, claro que es una vergüenza proponer bajar los salarios para después del 2026. Nosotros en el Centro Democrático propusimos un impuesto solidario del 20% que se aplica una vez se apruebe el acto legislativo. Un impuesto que impuso este gobierno y que la Corte Constitucional tumbó porque dijo, ojo, no solo para los congresistas, debe ser para todos los altos funcionarios. Nosotros proponemos que esa reducción de sueldo o ese impuesto solidario ya sea para todos los altos funcionarios y que esa plata se vaya para un bono solidario a las personas que más lo necesitan. 2, proponemos la reducción del Congreso, más eficiencia, más ahorro, austeridad y menos corrupción. Y 3, por supuesto que estamos de acuerdo en reducir el receso legislativo y pues daría para un debate adicional, pero estos han sido proyectos que el Centro Democrático ha promovido y que por diferentes causas se han caído. No ha sido el Centro Democrático el que los tumba y hoy celebro que todos los partidos tienen hoy la voluntad de llevarlos a cabo. Doctor Lozada. Bueno, no, yo presenté en el año 2014 un acto legislativo con Angélica Lozano para reducir el salario de los congresistas, así que esta es una tarea en la que yo vengo desde hace ya bastante tiempo. Por otra parte, acompañé a Gabriel Santos en la reducción del receso legislativo, es como hay que decirle, porque, por ejemplo, yo sí lo utilicé, Miguel, para lo que es, 45 audiencias públicas entre el mes de enero, finales de enero, hasta principios de marzo, porque es que nosotros también necesitamos tiempo para ir a las regiones, escuchar a la gente, trabajar. Los que hacemos la tarea seria necesitamos ese tiempo. Yo creo que hay que reducirlo, pero no acabarlo del todo, porque es tiempo necesario para la calidad legislativa. Y por otra parte, pues yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que han dicho mis compañeros aquí. El Congreso necesita una reforma, ojalá sea una reforma, digamos, seria. ¿Sabe cuál es más importante de todas, Miguel? Acabar la circunscripción nacional de Senado. Ahí es donde está la verdadera corrupción. Bueno, Hay que y la hacer promotora... circunscripción regional, eso es verdad. La promotora de esto, la reducción del Congreso, es la que era activista, ahora es representante de la Cámara, que es Katy Jubinao, que se está dando, entre otras cosas, contra la pared, viéndose de frente con la realidad. Una cosa es ser activista y otra estar en el Congreso, promoviendo, entre otras cosas, leyes para los que muchas personas en el Congreso no están muy de acuerdo. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, esta noche aquí en Zona Franca. Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por el Partido Liberal, y Cristian Moreno, excongresista del Partido de la U, hablando del acuerdo de Escazú y hablando de los beneficios que pretenden quitarle a los que hoy están en el Congreso de la República. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.